Bueno, vamos a tener un estudio un poquito diferente el día de hoy. El miércoles pasado estuvimos hablando un poquito sobre Martín Lutero. Estamos en un tiempo especial, que es el tiempo, el mes de la Reforma, en el cual se conmemora que el 31 de octubre de 1517 Martín Lutero clava esas famosas 95 tesis que estuvimos viendo el miércoles pasado. Así que hablamos un poquito de Lutero, hablamos un poquito de las 95 tesis. ¿Puedo cerrar las ventanas? De las 95 tesis. Y hoy quisiera que pudiéramos hablar un poco sobre Juan Calvino y su obra más importante. Así que la propuesta para hoy es hablar un poco sobre la vida de Juan Calvino, hacer una breve reseña biográfica eh, y adentrarnos también de manera breve en lo que es la institución de la religión cristiana, que es su obra más importante, su legado más importante para el movimiento de la Reforma y para las iglesias que somos reformadas. Vamos a ver un poco cómo esta obra de Calvino influyó en la iglesia del tiempo del movimiento de la Reforma, cómo influyó en la ciudad de Ginebra y cuál es el legado para nosotros hoy. Así que esa es para esta tarde. Eh, ¿Alguien había escuchado hablar de Calvino en alguna oportunidad? No, yo no escuché hablar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Escucharon hablar de Calvino? ¿Saben algo de la vida de Calvino? ¿Se acuerdan algo? No, No. Después lo limpiamos, Pedro, después lo limpiamos. después lo repetí. Eh, ¿Se acuerdan algo de la vida de Calvino? ¿No? No, no. Se crió en Francia. Se crió en Francia. No sé si está estudiando abogacía, leyes. Sí, él nace en Francia, yo tengo las fechas acá anotadas, 1509, en una familia donde el padre era abogado, así que él comienza a estudiar leyes en Francia, eh, empujado por la profesión que tenía el padre, y sigue estudiando leyes hasta que su padre fallece. Cuando fallece su padre, Calvino cambia por la literatura y él le interesaba sobre todo las obras clásicas, así que cambia de carrera y en ese estudio que va haciendo, estamos hablando de 1520, alrededor de 1520, eh, Calvino 1530, eh, Calvino tiene una conversión a través de documentos y de escritos que le van llegando de la Reforma, y él ahí que hace un clic en su vida, y se dedica a estudiar las escrituras, a estudiar la teología. Era común en esa época estudiar literatura, estudiar filosofía, estudiar leyes, estudiar teología, eh, y estas ramas de estudio, esta ciencia de estudio, medio que se tocaban una con las otras. Entonces Calvino agarra ese campo de estudio que va a ser la de teología y comienza también a enseñarla. ¿Eh? Eh, se da en medio de una revolución religiosa donde diferentes territorios de Europa van cambiando de signo religioso según el rey o la reina que los gobierna, según cómo estén en comunión con la Iglesia de Roma. Eh, lo cierto es que Juan Calvino en 1533, eh, podríamos decir nosotros en nuestro lenguaje evangélico, se convierte al Señor
no hay mucho registro sobre esto, ni de qué manera fue. Calvino en un momento dice algo así como que fue algo repentino, su cambio de conciencia. Eh, y, y en 1536, él dando charlas, tiene que viajar a Estrasburgo y pasa por Ginebra, en Suiza, y ahí se encuentra con William Farrell, Guillermo Farrell, y Guillermo Farrell tiene la plena convicción de que Calvino se tiene que quedar a vivir en Ginebra. Ahí es muy interesante, hay registros del diálogo que tienen entre ellos, y Farrell le dice en un momento a Calvino: si vos te vas de acá te va a salir todo mal, Dios te va a maldecir si vos no te quedás en Ginebra. Así que a Calvino le gustó la invitación y se quedó. Se queda ahí en Ginebra y Calvino comienza a enseñar. Ahí junto con Farrell comienzan a organizar eh, la vida, la vida social, la vida política de Ginebra, sobre todo desde la mirada religiosa. Esto les crea algunos conflictos. Hay un conflicto principal que se genera, que es, comienzan a prohibirle a la gente que tenía vidas libertinas declaradas, le prohíben tomar la Santa Cena. Esto fue una de las excusas de las cuales se agarra gente de Ginebra para echarlo a Calvino. Calvino llega a Ginebra en 1536, en 1538 lo echan. Le dicen que no, que se zarpó, que es muy legalista, que se fue de tema con las prohibiciones, y se va a Estrasburgo, donde iba a ir en un principio. En Estrasburgo comienza a enseñar, comienza a predicar, y Ginebra ve que sin Calvino comienza a decaer la, la moral y la ética de la ciudad. Pasan 3 años y en 1541 lo vuelven a llamar a Calvino de Ginebra. Le piden: por favor, volvé, porque esto se nos fue de las manos. Así que vuelve en 1541 y ahí se queda Calvino hasta su muerte, organizando la ciudad de Ginebra, que parece entonces Europa tiene muchas ciudades-estado, ciudades que por ahí pertenecían eh, a un reino o a un principado, pero que en sí mismas eran un estado. Ginebra era una de estas. Y yo quería remarcar algunos puntos importantes que hace Calvino ahí en Ginebra, que son puestos muchas veces de ejemplo. En primer lugar, eh, en Ginebra lo que organiza es la estructura eclesiástica, la organización eclesiástica. En Ginebra echan al obispo de Ginebra. Los ginebrinos están a favor del movimiento de la Reforma, así que echan todo lo que tenga que ver con la Iglesia de Roma. Entonces Calvino comienza a organizar la estructura eclesiástica en este modelo que nosotros conocemos ahora como presbiterianismo. Es decir, se establecen diferentes funcionarios dentro de la iglesia. Había pastores, había profesores o doctores o maestros, pastores, doctores, eh, diáconos y ancianos. Eran estos cuatro posiciones que había dentro de la iglesia, que era la manera de organizar eclesiásticamente. La Santa Cena la servían, creo que trimestralmente, una vez cada 3 meses, la Santa Cena. Calvino predicaba asiduamente, predicaba 2 veces los días domingos, y iba alternando durante la semana sus predicaciones. Había una semana que predicaba toda la semana, otra semana descansaba, pero era de predicar asiduamente. Calvino nunca se dedicó a gobernar civilmente la ciudad de Ginebra, sino que siempre hizo desde el ámbito eclesiástico.
Eh, Además de la parte religiosa, se ocupa también de la cuestión educativa y funda una institución que va a derivar después en lo que va a ser la Universidad de Ginebra. Ahí en 1559 funda lo que primeramente se llama la Academia de Ginebra, y después va a evolucionar y se va a transformar en la Universidad de Ginebra. Así que es un centro importante también de educación, un centro de formación misionera, porque de esa Academia de Ginebra después van a salir misioneros hacia diferentes partes de Europa. ¿Sí? Así que un punto importante de desarrollo de Calvino. El otro punto importante dentro de la ciudad de Ginebra era la cuestión de la disciplina cristiana. Se crean los consistorios, que eran cuerpos de gobierno, de ancianos, y se crea lo que se llamó la, la Compañía de Pastores, que eran dos cuerpos de pastoreo y de gobierno de la Iglesia de Ginebra. Esto eh, le dio mucha plasticidad para el gobierno de la congregación, y las personas solían acudir a estos lugares con sus problemas buscando pastoreo. Eh, Otro punto importante fue el desarrollo económico de la ciudad de Ginebra, porque se organiza el tema de las cloacas, se organiza el tema de la calefacción, sindicatos de diferentes que trabajan con las manos, artesanos, Ah, sí. se crean también ahí, y hay una fuerte ética del trabajo. Hay una obra de Max Weber, que habla sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, que exalta los valores de- que derivan de Calvino en cuanto a ver el trabajo como un medio, una manera para glorificar a Dios. Ahora vamos a ver que es muy importante para Calvino el concepto de glorificar a Dios. Eh, y por último, como punto importante también del trabajo que hace Calvino en Ginebra, es su influencia sobre la política, porque uno de los puntos que destacan de su teología, que ahora lo vamos a mencionar seguro, es el concepto de la soberanía de Dios. Dios es soberano aún también sobre las autoridades civiles, y las autoridades civiles tienen que responder con responsabilidad ante Dios. De ahí, por ejemplo, van a derivar principios de que uno, como cristiano, debe oponerse a las tiranías, o puede oponerse a las tiranías, Sí. porque uno tiene que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si un gobernante es un tirano, uno tiene derecho a oponerse, a defenderse. Eh, ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? No. Qué movimiento importante, ¿no? Sí, 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 fue un libro importante. Fue uno de los, el gran teólogo de la época fue Calvino, comparado con otros grandes teólogos de otros momentos de la iglesia. Cada, hay como grandes personajes dentro del movimiento de la Reforma, como Zwinglio, como Erasmo, como Lutero, cada uno en su rol, pero Calvino es el que organiza todo ese conocimiento, los sistematiza. Ahora vamos a ver en la obra que mencionaba recién. Muchos aventuran a decir que él es el que pone las bases para la organización de las sociedades modernas, ¿no? Después de la Edad Media, y el nacimiento de las nuevas repúblicas, su forma de ver la vida, porque los conceptos que va a ir desarrollando Calvino forman parte de una
de una filosofía teológica, ¿no? Una cosmovisión, una manera de entender el mundo, una mirada del mundo reformada. Entonces, él organiza todo eso y crea realmente un movimiento importante. Le dio niveles de estudio teológico. Sí, totalmente. Aparte, él un hombre muy inteligente, muy sabio también, ya desde joven. eh, la obra que él va a escribir, que se llama Institución de la Religión Cristiana, que es una síntesis teológica, él escribe la primera versión a los 27 años. Eh, y enseguida esa primera versión se comienza a distribuir y se hace viral, por decir. Hoy entendemos el término viral. Se hace viral porque él escribe, está dirigido a Francisco I de Francia, que era el rey que estaba en Francia, pero él escribe para la gente común, dice. Él no escribe para la gente común, para que la gente común entienda el cristianismo, o mejor dicho, entienda el- los conceptos de la reforma, ¿no? Para la gente común. Entonces, él hace una primera versión, la escribe en latín, porque quiere que esto llegue. ¿Quiénes hablaban latín? Hablaban latín Los aquellos que podían estudiar estudiar. el idioma, así como hoy se estudia muchas carreras en inglés, por ejemplo. Ah, O en Bueno, español. en ese momento se hablaba en latín. todo latín. El idioma académico, digamos, era el También latín. como que se habla Entonces, también en español. escribe su primera versión de la institución de la religión cristiana en latín para los ámbitos académicos, pero la escribe también en francés Ah, para la gente más común pueda leerlo y entender. ¿Eh? Y es muy interesante el trabajo que él hace. Tiene una estructura muy significativa que ayuda, es como un camino lógico que tiene la estructura de la institución de la religión cristiana, que ayuda a entender las reflexiones teológicas que hace Calvino en esa obra. Eh, Calvino va a seguir revisando esa obra por lo menos 4 veces más. Comienza en 1536, con 27 años, pero después la va revisando y la va empleando hasta 1559, que es la versión definitiva, que contiene 4 tomos y 80 libros, 80 capítulos. Si ustedes se lo compran, es un libraco maravilla. importante. Los libros grandes. Es importante. Ahora se venden 2 tomos. Se venden 2 tomos, pero está muy bueno. Yo les recomiendo que si nunca la leyeron, la lean. Está muy buena, muy buena. La versión en español fue traducido por, creo que Casidoro de Reina, si no me equivoco. Puede ser. Eh, y es muy práctica, es muy ameno, es casi un manual de consulta. ¿Eh? Bien, ¿cuál es el propósito de la obra? ¿Estamos bien con esto? ¿Sí? Estamos bien. ¿Está interesante o no? Sí, es interesante. ¿Seguimos, Pedro? Sí, Dale, sigamos. Bien, ¿cuál es el propósito de la obra? Es básicamente la exposición temática de los temas teológicos de la Reforma, para que llegue a gran cantidad de personas. No está resguardado solamente al círculo académico, sino que las personas comunes puedan entender de estos temas también. Eh, y va a comenzar a trabajar sobre, son 4 temas fundamentales. El primero de los temas, que es el del libro 1, habla sobre el conocimiento de Dios creador. La obra está estructurada entre el primer libro hablando sobre Dios el creador, el segundo libro hablando sobre el Hijo como mediador, el tercer libro hablando de el Espíritu Santo como quien aplica la obra del Hijo, y el cuarto libro hablando sobre el gobierno de la Iglesia.
y las cuestiones civiles. Son 4 libros que contiene. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Pero comienza esta obra diciendo la siguiente afirmación. Dice, toda la suma de nuestra sabiduría, que debe ser tenida por verdadera y sólida sabiduría, consiste en 2 partes, en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de nosotros mismos. Calvino lo que decía es, no podemos conocernos a nosotros mismos disociado del conocimiento de Dios. Conocer a Dios es conocernos a nosotros mismos. Y para eso tenemos la palabra y tenemos los sacramentos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bañaba eso de que tampoco nos conocemos a nosotros mismos y no conocemos a Dios. Sí. Eso sería como una revelación divina. Hugo Calvino que nos dice. No, no sé si revelación divina. Pero todo lo que van tocando es como que va buscando la. Él era un gran estudioso de las escrituras Ah, y reflexionaba mucho sobre eso. Ustedes cuando agarran este libro de Calvino van a ver muchas referencias de la Biblia y es de lo que más hay referencias. Y hay referencias también de otros personajes importantes, como por ejemplo San Agustín. Tiene referencias a San Agustín. Para Calvino, San Agustín es como su referente teológico. la filosofía de él coincidían. Sí, 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 sí. Bien, en el primero de los libros, entonces, Calvino va a hablar de Dios como creador y va a hablar sobre la revelación divina. ¿Qué es la revelación divina? Y va a darle un lugar de preeminencia a la palabra de Dios, palabra inspirada de Dios, como esa revelación especial que Dios trae sobre la gente. Y va a desarrollar también una teología profundamente trinitaria. Desde su obra ya vemos que está participada en sus capítulos, una a Dios el Creador o al Padre, otro al Hijo como mediador, otra al Espíritu Santo como quien aplica, y después hablar sobre la Iglesia y las cuestiones civiles. En el segundo de los libros, que habla sobre el conocimiento de Dios redentor en Cristo, va a tratar sobre la cuestión antropológica, es decir, todo lo que tiene que ver con el estado en el cual viven las personas, la caída del hombre, cómo el hombre se separa de Dios y cómo existe y debe haber, o sea, hay una necesidad de un mediador y ese mediador es Jesucristo. Dice Calvino en el libro segundo, mientras Cristo permanezca fuera de nosotros y nosotros estemos separados de Él, todo lo que Él sufrió y obró para la salvación del género humano, de nada nos aprovechará. La unión con Cristo es, por lo tanto, el centro de salvación. No es un mero acto jurídico, sino una comunión espiritual y vital. Entonces, se centra Calvino en el segundo libro, en la obra de Cristo. ¿eh? Eh, Vuelvo a decir, es una obra muy interesante de leerla, porque es fácil de comprender. En el libro tercero habla sobre la aplicación de la redención que hace el Espíritu Santo. Comienza el libro tercero hablando sobre el Espíritu Santo y la fe, y da preponderancia a, a la manifestación de la gracia de Dios, ¿no? Se sigue manteniendo en estos conceptos que rescató eh, Martín Lutero, de la salvación solamente por gracia mediante la fe. ¿eh? Es una de las cosas que enarbola Juan Calvino. Y en el libro cuarto va a hablar sobre la iglesia y los medios de gracia. Ahí nos vamos a encontrar sobre las señales de la iglesia, una iglesia saludable, que tiene que estar presente en la predicación fiel de la palabra,
la administración de los sacramentos, por ejemplo. Y va a hablar también sobre la, la distinción que hay entre el gobierno de la Iglesia y el gobierno civil, cómo interactúan entre ellos. Eh, en esta parte del libro número 4 se va a explicar también cómo es que se organiza la iglesia en estos 4 funcionarios que mencionábamos, los pastores, los doctores entendidos como maestros o profesores, pastores, doctores, ancianos y diáconos. Estas personas tenían un rol también que les llevaban adelante dentro de la sociedad de Ginebra. No era solamente dentro de la iglesia. Por ejemplo, los diáconos estaban ocupados en todo lo que tenía que ver con la obra de misericordia, de sostener a los huérfanos, a las viudas, a los pobres. Había toda una cuestión de desarrollo social. Eh, Parece que funcionaba tan bien esto que se llegó a decir que no había más pobres en Ginebra, ¿eh? No había más mendigos, no pobres, no había más mendigos en Ginebra. Un visitante que llega por esos años a Ginebra, que se llamó John Knox, ¿eh? John Knox, que después va a ser el fundador del presbiterianismo en Escocia, cuando llegó ahí, le escribió a un amigo suyo y le dijo, esta es la manifestación del reino de Dios más cercana a la cual podemos estar. No lo dije exactamente de esas palabras, pero lo dijo de esa manera. ¿Eh? Es la mejor escuela de Cristo que puede haber sobre la tierra. Esas fueron las palabras más exactas que hace. Así que parece que funcionaba bien Ginebra con la organización que hacía Calvino. Eh, ¿Cuál es el legado teológico y espiritual de Calvino para nosotros? ¿Qué es lo que nosotros recibimos de su obra, no solamente de la obra que realizó en la organización de la ciudad de Ginebra, sino en su obra teológica? Bueno, yo anoté acá algunos conceptos que me gustaría dejarles esta noche, son 5 conceptos. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Les parece interesante? Qué interesante. Sí, sí, es cierto. La diferencia entre la forma de bajar, por decir de alguna manera, del Evangelio de la Iglesia Católica y la Iglesia de la Reforma. Sí, 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 El claro. deseo realmente de comunicar y de salir de las paredes de la Iglesia, Sí. fuera, ¿no? Y también me imagino que la intervención en el gobierno también sería distinta, ¿no? Sí. Eso me parece realmente para la época Sí, sí, sí. Bueno, una revolución. una de las cosas que no sucede con Calvino es no se crea un establishment eclesiástico, ¿no? Él organiza y hay diferentes funcionarios, pero no hay una casta religiosa. Entonces es todo como mucho más dinámico, la comunión entre la iglesia y la vida social. ¿Eh? Por lo menos así se dio con Calvino. Destacar que la iglesia se encargaba de ayudar al pobre necesitado y no al gobierno. Estamos tan acostumbrados hoy en día. Ujú. Bueno, hay muchas cosas ahí que dan para discutir, ¿no? Cuestiones como esa. Calvino también pone en tela de juicio la democracia. Para él la democracia no era el sistema de gobierno que se debía seguir. Hay muchas cosas que cuando uno va leyendo la obra, tenemos que entender que vamos dialogando con una obra escrita en el siglo XVI, en un contexto social y en un contexto político muy diferente al nuestro, Tiene la forma de- ¿no? Entonces, pero es interesante hacer ese diálogo, es Sí. muy interesante hacerlo. Bien, legado teológico y espiritual de Calvino. En primer lugar, concepto muy importante, la soberanía de Dios. Dios está en control de todas las cosas. Nada pasa en este mundo sin que Dios lo permita. Ya. Aún
Satanás es un siervo de Dios. Con toda su rebeldía, Satanás no hace nada si Dios lo permite, no lo permite. Mira, ¿Mm? no sabía eso. Dice en el primer libro, esto es del primer libro de Calvino, capítulo 17.11, nada sucede sin que Dios lo haya ordenado, pero no todo lo que Él ordena lo aprueba, aunque sí lo permite con sabiduría. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que aún las cosas malas, aunque Dios no las apruebe, permite que sucedan. Porque de hecho suceden las cosas. Sucede, eso sí. Y si decimos que Dios es soberano, Dios está permitiendo que sucedan cosas malas, aunque no las Claro, apruebe. claro. ¿Eh? Si Dios no estuviera en control de esas cosas malas, Dios no sería soberano, Sí, sí, ¿no es cierto? eso se entiende. Te dejé pensando. Ya estoy escuchando vos, pues a ver si Ah, puedo. bien. Vamos al punto número 2 del legado teológico y espiritual de Calvino. El primero dijimos la soberanía de Dios, el segundo, la centralidad de la palabra. Leíamos creo que el miércoles pasado yo tiré esta frase que me pareció muy interesante, Ecclesia reformata semper reformanda, que es iglesia reformada siempre reformándose. Esto siempre a la luz de las escrituras. Para Calvino, la Biblia es central en la vida de todo creyente. La predicación tiene que basarse siempre en las escrituras, la predicación es positiva. Calvino escribió comentarios de la Biblia, de casi todos los libros de la Biblia. No recuerdo ahora cuáles son los que no escribió, pero de casi todos escribió comentarios. Él era un estudioso de la palabra, así que es central para él y ese es el legado que tenemos. Eh, de hecho, cuando nosotros hablamos hoy por hoy de cuáles son las señales de una iglesia saludable, decimos, se predica la palabra fielmente, luego se enseña sana doctrina. En tercer lugar, legado que tenemos de Calvino tiene que ver con la vocación cristiana, lo que también podemos conocer como el sacerdocio universal de todos los creyentes, es decir, eh, cada uno a su vocación a la cual es llamado, persigue el propósito de glorificar a Dios. No solamente glorifican a Dios o sirven a Dios los pastores o los doctores o los presbíteros o los diáconos, sino que en cualquier profesión, trabajemos de lo que trabajemos, nosotros estamos llamados a glorificar a Dios en esos lugares. Entonces, esta cuestión de la vocación cristiana, el creyente como siervo de Dios en el lugar donde está, es un legado del pensamiento de Calvino. En cuarto lugar, eh, el concepto de la comunidad de los santos. Eh, Esto quería decir que el cristiano, lo iba a decir de una manera, lo voy a decir de otra, forma parte de un cuerpo. ¿Eh? El cristiano está para vivir en comunidad. Entonces, no existen cristianos solitarios. La salvación es personal, pero la santificación es comunitaria. Digo, comunitaria es se vive en comunidad. En varios, No somos santificados No, todos, estamos en todos juntos en una todos bolsa. juntos. ¿Eh? Buen Pero término. digo, se vive en comunidad. La fe se vive en comunidad. Y en quinto, el quinto elemento muy importante también del legado de Calvino es la gloria de Dios como fin último. Nosotros venimos estudiando el Catecismo Menor y la primera de las preguntas es, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Bueno, sale de este concepto que tenía Calvino de que todo lo que hacemos tiene que ser hecho para gloria de Dios. De ahí viene uno de los postulados de las olas de la Reforma que es Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Entonces, estos son los,
el legado que trae Calvino a nosotros hoy. ¿Preguntas o algún comentario, alguna idea que se les cruce? A veces me preocupa el silencio porque digo, o entendieron todo, no entendieron nada. Hola, hola, Ay, sí, ay, sí. Sí, buenas tardes, Bruno. Bueno, hola hermano, ¿cómo estás? Saludos desde Panamá. Una consultita. Hay diferentes versiones de los institutos de de las institutas cristianas de Calvino. Hay diferentes versiones. Hay unas que son más extensas que otras, o básicamente son iguales, solamente que son como revisadas. ¿Qué diferencia Sí, habría no, en... no hay diferentes versiones, sí hay diferentes revisiones. Eh, Algunas simplemente son revisiones de forma. eh, Creo que la última revisión de contenido que se hizo fue en 1960 y pico, en la década del 60. Después de ahí las revisiones que se han hecho eh, revisaron las formas nada más. Eh, sí hubo varias revisiones, por lo menos en el idioma español te estoy hablando. Pero en cuanto al contenido es exactamente lo mismo. Se fue renovando un poco el lenguaje y la extensión es igual, es igual. Tomando en cuenta la última versión que fue 1559, que es la última versión que hace Calvino. Y los comentarios bíblicos los fue sacando después de la institución. No, los iba sacando, sí, sí, en paralelo, cuando salían. Pensá que la institución le tomó unos 23 años tenerla completa como él quería. La primera la hizo en 1536 y después hizo 4 ediciones más en 1539, 1543, 1550 y la última en 1559. Ahí, en estas revisiones que hace Calvino, sí va agrandando la obra, le va sumando cosas. eh, Así que durante esos 20 años Calvino sigue predicando, sigue enseñando, y va haciendo comentarios. eh, No había objeción, todo, como que estaba todo muy bien. ¿Con quién? ¿Con él? Por los teólogos, ponerle a alguien No, que compartía, todos coincidían que estaba bien. sí, 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 en ese sentido sí. Había Tenía detractores. detractores. Calvino Sí, tuvo sus cosas también, tuvo sus enemigos, hubo persecución, pero prevaleció la... sí, sí, la obra fue aceptada, los reformadores, y todos coinciden que está a la altura de otras teologías, como la de Aquino, o la de San Agustín, o la de Hodge. Hay una que se llama, bueno, el apellido de la persona que lo escribió, Hodge. ¿eh? Así que es un libro muy interesante. Toda esta información, además, pueden encontrarla en internet. Hay mucha información disponible sobre Calvino, sobre su obra. Está para descargar también en diferentes lugares, la obra de Calvino. Si tienen ganas en algún momento, véanse por ahí un video en YouTube que hable sobre la institución de la religión cristiana, por lo menos. Yo recomiendo a quienes puedan poder leer esta obra. Nos va a hacer bien, le va a hacer bien a la iglesia leer esta obra de Calvino, que nos ayuda como
como a entender y organizar el pensamiento, nos ordena el pensamiento, nos sistematiza el pensamiento. Me llama la atención es que él hablaba de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo, Y de la iglesia. sí, y de la iglesia. Pero a mí, por lo menos, que me crié dentro de la iglesia discípula de Cristo, se hablaba mucho de Calvino, pero nunca escuché hablar del Espíritu Santo. Por eso me quedaba pensando, Sí. ¿cómo puede ser? Y en otros hermanos que he escuchado acá también, de diferentes denominaciones, tampoco se hablaba mucho del Espíritu Santo. Uno de sus, eh, ¿cómo se dice? Los seguidores. Seguidores. Eh, ¿Qué sí, no, no discípulos? era discípulo, era como un fan. Un séquito. Séquito. Alguien que seguía mucho a Calvino Ah, era Whitfield. Whitfield fue un predicador de Inglaterra. No lo conozco. Si no recuerdo mal, creo de Inglaterra. Y él decía de Calvino que Calvino era el teólogo del Espíritu Santo, ¿no? Por cómo había escrito sobre el Espíritu Santo en esa tenía época, manifestación de él. por lo que había escrito, ¿no? Por lo que había escrito acá en Institución de la Religión Cristiana. eh, y sí, desconozco por qué sucede eso. No solamente sucedía en Discípulos de Cristo, sucede también en otras iglesias. Dentro de la iglesia presbiteriana sucede que cuando se habla de Calvino, eh, no se habla sobre su reflexión del Espíritu Santo, está más centrado en la obra de Cristo, por ejemplo, que en la aplicación del Espíritu Santo. Pues como que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no se nombraba. No, se nombraba de otra manera. Por eso te digo, el conocimiento empezamos en el Nuevo Testamento del Espíritu Santo. Pero en el Antiguo seguramente había otro nombre. Era así, el Espíritu del Señor. Claro, por eso te digo, Sí, sí. pensaba que era Padre e Hijo nada más. Y después, No. a través de Jesucristo, Sí, ese puede entendimiento de la Trinidad es posterior. Es posterior. ¿Algún comentario más? Tomás. Wiki. Bueno, Bueno, llegamos hasta acá entonces con, con este breve estudio, breve exposición sobre Calvino, sobre su obra de institución de la religión cristiana, el legado. ¿Eh? Y nosotros hoy como iglesia presbiteriana somos hijos de ese legado de Juan Calvino y de lo que vino después, que es el movimiento del calvinismo, ¿eh? Que a veces fue más calvinista que Calvino, y delineó la, toda la teología calvinista y la iglesia reformada y la iglesia presbiteriana. Eso por ahí queda para otro momento, como el calvinismo después influye en la formación de las diferentes iglesias. se sabe en qué año, a los 27 decir que empezó con Sí, el cristianismo. no, a los 27 escribió Empezó la a obra. escribir. ¿Y cuánto tiempo tuvo? ¿Murió joven? Murió joven, murió a los 54 años, 30, 53 años. casi 30 años de Bastante. Sí, sí. Fue una persona que tuvo muchos problemas de salud durante toda su vida. Oh. Era una persona físicamente débil. ah, Eh, pero casi 30 años de servicio sí, tuvo. sí, sí. Sí, y estuvo hasta el último momento de sus vidas, estuvo enseñando. eh, los doctores le habían prohibido predicar. Entonces, él hacía ir a sus estudiantes a su casa mientras estaba postrado y les enseñaba desde la casa, ¿no? Ahí en la casa de él. Y hay una crónica ahí que cuenta, a uno de los estudiantes le preguntó por qué no seguía la recomendación de los médicos y Calvino le dijo, pero ¿cómo actuarías vos si viniera el Señor? ¿No te gustaría que te encuentre haciendo algo?
Él estuvo Bueno, como está hasta el bueno. último ¿No? tiempo de su vida La podría haciendo lo que desaprovechar a tiempo de Claro, claro. Pero sí, murió joven, 50 y, ¿qué dije? 55 años. 55, sí. Puede ser que haya pedido que lo entierren en secreto para que la gente de la ciudad no vaya a ver. No, no es un pedido de él ese, sino que cuando él se muere le hacen como un velorio Ah, y la gente, y se comienza a llenar de gente. sí. Y quienes estaban a cargo dicen, che, esto se nos va a ir de las manos, la gente va a pensar de que por ahí alguno va a creer que hay que venir a venerar a Calvino y va a traer ofrendas a la tumba y todo. Entonces el día siguiente de comenzar el velatorio, lo que hicieron fue enterrarlo en un lugar sin nombre, Oh, para que qué nadie pena. vaya, anónimamente. Anónimo, a- anónimo. La veneren. para que no lo veneren, para que nadie Sin le placa. lleve ofrendas ni nada por el estilo. Ah, Entonces, al día de hoy no se sabe dónde está ah, enterrado Calvino, dónde fue enterrado. está Pero bien. tengo entendido que no es por petición de él, sino Hay consecuencias. por lo que fue sucediendo, ¿no? La gran afluencia de gente. Y algo que tal se me ocurre, si hay alguna diferencia entre lo que es la confesión de fe de Westminster con lo que enseña Calvino en sus instituciones cristianas, o son totalmente compatibles. No, no, son compatibles, sí, 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 sí. Totalmente compatibles. Eh, Tiene mucha influencia la confesión de fe con el calvinismo. ¿Eh? Sí, 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 compatible totalmente. Eh, ¿Cerramos ahora? Sí. 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 Bien, muy bien.